Hola amigas tejedoras, bienvenidas a esta nueva sección de videos. Madejas y Agujas presenta número 49 y Editorial Tucán traen para ustedes el paso a paso de una selección de los mejores diseños en esta edición. Aprende con nosotros nuevas puntadas e ideas para tus prendas. Síguenos en nuestros próximos videos. Esta pieza está elaborada a base de piñas u hojas que normalmente se denominan de esa forma. La puntada la vamos a iniciar en un borde lateral para formar lo que es la parte del talle. La vamos a tejer y después al momento de armar nuestra pieza nos va a quedar en sentido horizontal la figura del tejido. En esta pieza tenemos trabajado todo lo que es el talle y parte del canesú con la misma puntada. Y también hacemos una extensión a la manga haciendo la misma puntada. La parte superior de la manga la vamos a complementar con una serie de casitas que al mismo tiempo van a darnos la forma del escote. En la parte posterior, de la misma forma, sigue apareciendo la puntada de hojas hasta la altura de la sisa. En este punto, al momento de tejer, vamos a dejar exclusivamente las figuras de hojas para el frente y vamos a complementar el resto del canesú y la manga con puras casitas. Vamos a observar también que el borde de la sisa está rematado con una puntada que hemos denominado conchitas inclinadas, de la misma forma que en el borde inferior. El material, como les repito, es un estambre semigrueso. Ustedes pueden consultar en nuestra página de internet tejemanía.com la variedad de hilos que tenemos a la venta. Tenemos más de 400 modelos de las marcas como son Omega, Teme Imports y Coats. Vamos a iniciar nuestra puntada. Para elaborar la parte del talle vamos a tejer una cadena base de 105 cadenas y vamos a empezar a tejer de acuerdo a los señalamientos del gráfico. Vamos a subir la vuelta con una base de 3 cadenas más 2 de la parte superior, son 5, y vamos a insertar el gancho en la base de la sexta cadena y vamos a tejer un macizo. Estamos en este punto. Ahora vamos a tejer 2 cadenas al aire, tomamos hilo y saltamos 1, 2, 3, 4 puntos y en el quinto vamos a tejer un macizo. Entonces es 1, 2, 3, 4 y insertamos en el quinto. Vamos a tejer un macizo. Recuerden que nuestros macizos que marcamos dentro del gráfico van a ser macizos trabajados en 3 movimientos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que trabajar tomando hebra, insertamos en el punto de base señalado, hacemos 1, 2 y 3. ¿Cuántos macizos vamos a trabajar aquí? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 macizos. Entonces ya tenemos un bloque sólido de 7 macizos que equivale a este señalamiento del gráfico. Ahora vamos a tejer 1 y 2 cadenas al aire, que son estas, aquí, en este puntito. Saltamos 2 de base, 1, 2 y insertamos en la tercera y vamos a tejer un macizo. Luego vete 1, 2, saltamos 2 de base, insertamos en la tercera y nuevamente vamos a trabajar
un bloque de 7 macizos sólidos como hicimos en el movimiento anterior. Bueno, vamos a continuar tejiendo de acuerdo a los señalamientos del gráfico. Ustedes se fijan que aquí tenemos unas líneas que nos están indicando de dónde a dónde vamos a tener que repetir la figura para completar lo que es todo el diseño de las hojas que van a formar nuestro talle. En este puntito vamos a trabajar también el borde al mismo tiempo, el borde inferior, que va a ser una serie de 2 casitas. Entonces tenemos un bloque de 7 cadenas y 2 casitas. Ustedes van a ver en el gráfico que este punto corresponde a lo que va a formar el borde inferior, y este punto de aquí son los movimientos que vamos a repetir para formar los paneles de hoja que van a constituir el talle. Bueno, una vez que hemos concluido nuestra primera vuelta, tomamos nuestro tejido y vamos a iniciar nuevamente 3 cadenas para subir la vuelta, 2 para el arco superior, y nuevamente vamos a trabajar un macizo, 2 cadenas, un macizo. Aquí, si ustedes se fijan, tenemos una línea inclinada junto con el macizo. Esto quiere decir que en este punto vamos a hacer una disminución. ¿Cómo vamos a trabajar la disminución? Es muy simple. Vamos a trabajar 2 movimientos de los 3 que debe de formar el macizo. Tomamos hebra y no cerramos el punto. Dejamos pendiente 2 gasas sobre el gancho más la hebra que tomamos. Insertamos el gancho en el siguiente punto y tejemos 1, 2 movimientos, se convierte a 3. Ahora sí la cerramos y está la disminución hecha. Entonces continuamos trabajando sobre 1, 2, 3, que equivalen a los 3 macizos que tenemos en esta figura, y nuevamente nos marca otra disminución. Nuevamente tomo hilo, introduzco el gancho. Recuerden siempre sujetar las dos hebras que forman la cadena de base. Sacamos hebra, hacemos 1, segundo movimiento, dejamos 2 gasas de espera, tomamos hilo, introducimos 1, 2 y cerramos. Está hecha la segunda disminución. Ahora vamos a trabajar esta B. Es 1, 2 cadenas, tomamos hilo y en la base del pilar de base o del macizo de base tejemos un macizo, tejemos 2, un macizo en el mismo punto de base, 2 cadenas, un macizo en el central, y así continuamos trabajando hasta completar todos los puntos que tenemos de base, que nos dio la cadena de 105 puntos con la que iniciamos el tejido. Vamos ahora a trabajar la tercera vuelta, que es en este punto. Nuevamente recuerden, subimos con 3 puntos, 1, 2, 3, más los 2 de la parte superior, y vamos a trabajar dentro del arco de cadenas que nos formó la casita en B que tenemos de base. Vamos a trabajar el número de puntos señalados. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nuevamente 1. Siempre aquí no vamos a tomar sobre el punto, vamos a pasar el gancho por abajo del arco de base. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Terminamos este abanico. Tejemos 2 cadenas al aire y vamos a hacer nuevamente una disminución. Recordemos que es meter, sacar, dejar 2 gasas en espera, el siguiente punto, 1, 2 movimientos y cerramos todos juntos.
un macizo y nuevamente una disminución. ¿En dónde estamos del instructivo? En este punto. Entonces vamos nuevamente a hacer nuestra disminución. Una. Y aquí ya están las dos disminuciones, la de la derecha y la de la izquierda. Continuamos tejiendo 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas, así sucesivamente hasta que concluyamos sobre todos los puntos que tenemos de base. Continuamos trabajando, ahora vamos a hacer la cuarta vuelta. Recuerden, siempre subimos con 3 cadenas, 2, 3, 1, 2, y vamos a trabajar este punto, que serían 3 puntos juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la misma forma que hicimos las disminuciones anteriores. Metemos el gancho, sacamos gasa, rematamos 1, 2 movimientos, viene el segundo punto, 1, 2 movimientos, tenemos 3 gasas, una vez más, 1, 2, tomamos hebra y cerramos todos los puntos con un punto deslizado. Ahora seguimos, 1, 2 puntos, y ahora vamos a trabajar un macizo sobre cada uno de los 7 macizos que tenemos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos nuestra disminución triple y trabajamos los 7 macizos que nos corresponde de nuestros puntos de base. De esta forma vamos a continuar tejiendo sobre toda la vuelta anterior hasta concluir la cuarta vuelta. Entonces vamos a trabajar ahora la quinta vuelta, que sería trabajar una, que es el abanico, la segunda, que sería esta tercera línea de macizos. Igual trabajamos 3, aquí cerramos nuestro macizo, brincamos, trabajamos nuestro abanico y así sucesivamente. Esta puntada está formada de 14 vueltas y vamos a repetir a partir de la quinta vuelta para darle la secuencia de la forma de las hojas. Como les dije en un principio, esta puntada se teje en forma, bueno, la tejemos como todo mundo tejemos, en forma horizontal, pero al momento de que vamos a armar la pieza va a quedar en forma vertical. Yo les he preparado una pequeña pieza para que ustedes puedan darse una idea de cómo es que se arma toda la pieza en la parte superior del talle. Aquí vamos a observar que ya tejimos toda nuestra pieza, que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hojas más nuestro borde inferior. Una vez que nosotros concluimos el número de vueltas marcado dentro de nuestro gráfico, vamos a dejar sin tejer estas 2 hojas que están señaladas dentro del gráfico como espacio para la manga. Vamos a dejar sin tejer estas 2 hojas y posteriormente vamos a añadir la manga en forma separada, o sea, vamos a trabajar la pieza en forma individual y la vamos a unir en este punto, haciendo que empaten nuestras figuras de la hoja. Vamos a complementar la parte superior de la manga a base de casitas. Al mismo tiempo vamos a hacer las disminuciones del cuello. Yo les he preparado esta pequeña pieza donde únicamente vamos a apreciar 3 hojas. Recuerden que hacia acá debemos de tener 4. Entonces lo hice nada más para hacer una forma descriptiva de cuál es el procedimiento para ir trabajando y armando y ensamblando la pieza. Este fue nuestro borde de inicio, aquí.
Aquí es nuestro borde de inicio. Aquí se prolongaría a completar el número de cadenas con las que iniciamos. Y aquí vamos a apreciar perfectamente el motivo de hojas que dejamos sin tejer, que sería de aquí hacia arriba, o sea, lo que son 2 hojas, para formar la sisa. En esta parte, las hojas están pendientes y las vamos a tejer el complemento de la manga, como les mencioné anteriormente, en forma adicional. Y de este lado, al momento que nosotros llegamos aquí, vamos a tejer las hojas al mismo tiempo que vamos a darle el movimiento del hombro. ¿A qué me refiero del movimiento del hombro? Bueno, nosotros suspendimos nuestro tejido en este punto. En este punto, aquí ustedes están viendo perfectamente el punto de la sisa, de inicio de la sisa. Bueno, entonces en esta vuelta fue donde nosotros dejamos inconclusa o suspendida la puntada, hasta aquí. Vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casitas, 11 casitas aquí, que vamos a ir fijando en el cambio de vuelta. O sea, cada macizo de estas 11 casitas las vamos a fijar en el cambio de vuelta. Vamos a tejer 3 vueltas al mismo tiempo que tejemos la primera vuelta, y en las siguientes 3 vueltas vamos a disminuir una casita de forma que nos queden 8 casitas, que es lo que va a formar el hombro. Bueno, entonces tenemos terminada nuestra parte complementaria del hombro, formada a base de casitas con sus disminuciones. Lo trabajamos de este lado y lo vamos a trabajar simétricamente en el otro lado del escote. Si ustedes se fijan, aquí dejamos 2 hojas prácticamente libres que forman la parte central del cuello, y de este otro lado están nuestro panel de casitas que van a formar el hombro. Bueno, esto es por lo que concierne al frente. Entonces, tomamos los puntos de las hojas como base y lo complementamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas de casitas. Al momento que hagamos la última vuelta de casitas, unimos con las 8 que tenemos pendientes del frente, y de esta forma queda armado el hombro. Una vez que nosotros tenemos completo el hombro, vamos a tejer ahora en la manga. Sobre los puntos que tenemos aquí y la vuelta del frente, que está formado por la figura de las hojas que dejamos en espera, vamos a tejer en redondo hasta terminar el número de vueltas marcados en nuestro gráfico, y terminamos con 2 vueltas de casitas, ¿sí? Estas vueltas de casitas vamos a rematar aquí el borde con una cosa que nosotros llamamos conchitas inclinadas. Ahorita las describimos más adelante. Entonces vamos a trabajar ahora la otra manga. La otra manga la vamos a formar empalmando estas figuras que tenemos aquí libres. Recuerden que esta que está aquí forma parte del talle, y estas 2 son las que van a formar parte de la manga con su hombro. Entonces, una vez que ya tenemos armado la espalda con sus casitas y el hombro con sus casitas, las unen y ya vamos a tener el espacio para la sisa, tomando ya la figura de estas 2 hojas. Para hacer la manga o el complemento de la manga de este lado, lo vamos a tener que tejer en forma individual. Para tejer la manga, vamos a tejer una base de 87 cadenas y vamos a tejer 2 vueltas de casitas. Y respetando las indicaciones del instructivo, ustedes van a insertar la figura de las hojas hasta tener 12 vueltas. ¿Qué es lo que va a suceder con esta manguita? Recordemos que la estamos tejiendo en circular, En circular quiere decir que no tiene costura, bueno, tiene cambio de vuelta, pero no costura.
Entonces vamos, una vez que ya tenemos la manga tejida en forma independiente, la vamos a ensamblar en este punto. ¿Cómo la vamos a ensamblar? Cosiendo con puntadita de lado, haciendo coincidir nuestros paneles de hojas, que es esta con esta y esta con esta, este macizo que sería el macizo central, lo ajustamos y lo vamos cosiendo con el mismo hilo, una aguja y puntada de lado, para que nos quede perfectamente ensamblada la figura y ya se queda complementada la hoja, ¿sí? Estos puntos de casitas que tenemos aquí, pues son los que nos van a dar la amplitud para complementar el hombro. Bueno, de cualquier forma, estas instrucciones que yo les estoy haciendo verbalmente, ustedes las pueden encontrar en nuestra revista Madejas y Agujas Presenta número 47, especial de hojas. Los materiales los pueden ustedes encontrar en nuestra página tejemanía.com, en donde les presentamos más de 500 modelos de estambres de las marcas Omega, Quartz y TM Imports. Esta manga, tanto la manga como el borde del escote y el borde inferior de la blusa, está rematado con una puntada que hemos denominado conchitas inclinadas. ¿Cómo vamos a trabajar esta puntada? Pues la vamos a trabajar de una forma muy simple. Subimos con 4 cadenas y vamos a trabajar en la base del arco de cadenas de la casita 1 y 2 macizos. Saltamos una y la fijamos en el siguiente con un medio punto. Entonces repito, subimos 1, 2, 3, 4 cadenas, tomamos hilo, pasamos el gancho por abajo del arco de base, 2 macizos, saltamos una casita y fijamos en el siguiente. De esta forma ustedes van a repetir hasta cubrir todo el borde de casitas de la parte del frente y de la parte posterior de la manga. Esta misma puntada la repetimos en el escote y la trabajamos también en la parte inferior del talle.